eterno Jehová, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Cuando llega la tormenta, cuando todo se derrumba, cuando no te quedan fuerzas y el aliento se te va. Que Dios te bendiga, familia hermosa de Gospel at My Vintage Corner. Qué alegría tenerte aquí en este rinconcito donde la fe en Cristo Jesús se siente como en casa. Como de costumbre, le saluda a su hermano y amigo Ferdinand Aponte Ramos. Hoy hablaremos de un tema muy sensitivo, pero que nos toca a todos tarde o temprano. Las pruebas y cuál debe ser nuestra actitud en medio de ellas. Y quiero comenzar diciendo que lo primero que debemos entender es que todas las cosas malas alcanzaron al ser humano a causa del pecado del hombre original, o sea, a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Pero esto no quiere decir que siempre que pasamos por diversas pruebas es porque hemos pecado. No, tengamos esto claro. Las pruebas le llegan aún al ser humano más consagrado con Dios. Basta con leer el libro de Job para aprenderlo. De modo que no importa quién seas, si eres cristiano o no, cuánto tiempo lleves en el Evangelio o cuán fuerte te consideres, las pruebas llegan. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, nuestro Señor Jesucristo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que las pruebas llegan de una manera u otra, ya bien sea como una enfermedad, vestida de muerte, como dolencias, como problemas interpersonales, en forma de dificultades económicas o de alguna otra manera. Y sé que muchos pensarán que a una persona que no está pasando por una prueba en un momento dado, tal vez le es fácil decir que debemos confiar en Dios porque su presencia está con nosotros y que debemos ver las pruebas como algo que nos puede ayudar a fortalecernos espiritualmente. Pero, hermanos, la realidad es que no hay exageración en ello, porque esta es una verdad expresada por el mismo Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo en el verso 33 del capítulo 16 del Evangelio de Juan que les mencioné hace un minuto. En verdad, es difícil afrontar cualquier prueba, pero lo importante es que Dios promete que durante ese proceso Él no nos deja solos. Y en adición, Dios nos enseña que las pruebas no son meros accidentes. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Fíjate que el verso no dice si llegan, sino cuándo llegan. Las pruebas no son buenas y no es que nos sintamos contentos por ellas o que las querramos, pero es claro que estas producen procesos que, si tú se lo permites, Dios utiliza para transformarte, para fortalecerte y prepararte para ayudar a otros. Hemos aprendido que a través de ellas Dios nos revela lo que está débil, expone lo que quiere sanar y muestra las áreas donde desea fortalecerte. No es castigo,
no es abandono, es formación. Así que Jesucristo no nos prometió una vida sin pruebas, pero sí nos prometió victoria en medio de ella. Él no solo no nos deja solos, sino que Él nos da su paz, su presencia y su victoria como garantía de que ninguna prueba es mayor que su poder. En breve, hermanos, continuaremos hablando sobre este tema. Y bueno, hermanos y amigos, continuando hablando de las pruebas, es absolutamente necesario que entendamos lo siguiente. Y esto, recuérdenlo siempre, porque es muy importante. Si bien es cierto que Dios tiene todo el poder y el deseo para librarnos de las pruebas, muchas veces en su soberanía infinita, Él las permite para que se cumplan sus propósitos divinos. Repito, si bien es cierto que Dios tiene todo el poder y el deseo para librarnos de las pruebas, muchas veces en su soberanía infinita, Él las permite para que se cumplan sus propósitos divinos. El Salmo 138, en los versos 7 y 8, dice de la siguiente manera. Verso 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y salvárame tu diestra. Y el verso 8 dice, Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Otras versiones dicen en el verso 8, cumplirá su propósito en mí. E Isaías 41:10 por su parte nos dice, no temas porque yo soy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A diferencia de lo que podamos albergar en nuestro pensamiento humano, Dios no observa desde lejos. Él te sostiene, te acompaña y te fortalece mientras atraviesas el valle. Escucha lo que dice el Señor en el Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas le librará Jehová. Fíjense, hermanos, que no dice algunas, dice muchas, pero también dice que de todas le librará Jehová. O sea, que es muy probable que en la vida tengamos que enfrentarnos a más de una prueba y pueden ser grandes o pequeñas, pero el Dios que nos ayuda a librarlas es mayor. Y Dios comienza cuidando nuestra alma y espíritu para que no se pierdan. Y aquí hago un punto y aparte. En Mateo 10:28, Jesús enseñó a no tener miedo de quienes pueden hacer daño al cuerpo, sino a Dios, quien tiene el poder sobre el alma. Esto significa que el cuidado espiritual es más importante que la protección física. Y en esa misma dimensión espiritual, Dios añade en 1 de Pedro capítulo 5, verso 10 lo siguiente. Mas el Dios de toda gracia, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. Es decir, que aunque padezcas por un tiempo, Dios
no solo te saca, te afirma, te madura y te establece espiritualmente para que seas de buen testimonio, asegurar tu alma y darte vida eterna junto a Él. La Biblia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas profundas y salieron fortalecidos. Job, por ejemplo, perdió todo lo que tenía, pero nunca perdió su fe. En medio de su dolor, él declaró: yo sé que mi Redentor vive. Su prueba no fue el final, sino el comienzo de una revelación más profunda de Dios. José, por su parte, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero cada prueba lo acercó más al propósito divino. Lo que parecía destrucción era preparación para gobernar y salvar a muchos. David, por su parte, pasó años huyendo de Saúl, viviendo entre cuevas y peligros, pero en ese proceso Dios formó en él un corazón conforme al suyo. Ana lloró por años su esterilidad, pero en su prueba aprendió a derramar su alma delante de Dios, y de su vientre nació Samuel, uno de los profetas más importantes de Israel. El apóstol Pablo, por su parte, enfrentó cárceles, azotes, naufragios, persecuciones y expresó tener un aguijón en su carne, presumiblemente una enfermedad o dolencia, pero aún así él declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada prueba lo hizo más firme, más profundo y más útil para el reino de Dios. Alabado Señor. Hermanos y amigos de Gospel at My Vintage Corner, en este momento tengamos nuestro coffee break y luego continuaremos con nuestro episodio de hoy: las pruebas y cuál debe ser nuestra actitud en medio de ellas. Continuando con nuestro episodio de hoy de Gospel at My Vintage Corner, tengo que decirles que así como el oro se purifica en el fuego, nuestra fe se fortalece en la adversidad. Ciertamente no queremos que lleguen las pruebas, pero cuando lleguen, recuerda esto: no estás solo. Dios está trabajando aunque no lo veas. Lo que hoy parece caos, mañana será claridad. Lo que no entiendas ahora, algún día te servirá para conocer el propósito divino de Dios en tu vida. Escucha esto: tu prueba no pasa en vano. En la prueba aprendemos paciencia, dependencia, humildad y confianza. Lo que hoy te pesa, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será tu autoridad espiritual. Lo que hoy te inquieta, mañana será tu madurez. Lo que hoy te prueba, mañana te capacitará. Cree que las pruebas no vienen para quebrarte, sino para reconstruirte. Que no vienen para hundirte, sino para levantarte, y que no vienen
para callarte, sino para darte voz. Y hablando de voz, ahí está uno de los resultados más significativos de las pruebas. Dios usa lo que aprendemos durante nuestras tribulaciones para bendecir a otros. Por favor, escúchalo bien nuevamente. Dios usa lo que aprendemos durante nuestras tribulaciones para bendecir a otros. Y ese es precisamente el nacimiento de una responsabilidad espiritual que no podemos ignorar. La de ser empáticos, solidarios y sensibles con aquellos que están atravesando sus propias pruebas. No estamos llamados a minimizar su dolor ni a juzgar su proceso, sino a acompañarlos con amor. La prueba de otros no es un espectáculo meramente para ser observado, sino una oportunidad para servir. Dios nos invita a mostrar el amor y la misericordia que Él depositó en nuestro corazón, no solo con palabras, sino con hechos. A veces, un abrazo, una oración, una llamada, un donativo, una comida caliente o simplemente sentarnos a escuchar puede ser la diferencia entre alguien que se derrumba y alguien que se levanta. La hermandad cristiana se fortalece cuando llevamos las cargas los unos de los otros, cuando nos convertimos en instrumentos de consuelo y cuando reflejamos el carácter de Cristo en acciones concretas. Amar, en teoría, es fácil. Amar en la prueba del otro es una demostración de verdadera fe, fidelidad a Dios y de madurez espiritual. De modo que queda claro que ninguna lágrima se desperdicia. Cada proceso que vives se convierte en una herramienta para levantarte a ti mismo y a alguien más. Cuando tú dices, yo pasé por ahí y Dios me sostuvo, tu voz se convierte en medicina para otro corazón. Tus cicatrices se vuelven credenciales. Tu historia se vuelve un puente. Tu proceso se vuelve ministerio. En resumen, y repitiendo lo que dije anteriormente, es absolutamente necesario que entendamos que si bien es cierto que Dios tiene todo el poder y el deseo de librarnos de las pruebas, muchas veces en su soberanía infinita, Él las permite para que se cumplan sus propósitos divinos. Y ciertamente, aunque no queremos que lleguen las pruebas, cuando lleguen, debes recordar que no estás solo, que Dios está trabajando aunque tú no lo veas. Cree que las pruebas no podrán quebrarte permanentemente y permítele a Dios utilizarlas para ayudarte a reconstruirte y a convertirte en una persona que sea de bendición a otros. Ten la confianza de que Dios está a tu lado y que tus pruebas no podrán hundirte, sino que te acercarán más a Dios. Amén por ello. Finalmente, hermanos, hay unos versos bíblicos adicionales que quiero compartir con ustedes. Romanos capítulo 12, verso 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este verso es un mapa espiritual para el creyente en prueba. Nos recuerda que la esperanza no se apaga en el sufrimiento, que la tribulación no destruye al que persevera y que la oración
Hermanos, y escuchen esto porque es bien importante. La oración es el ancla que mantiene firme el corazón cuando todo alrededor se mueve. Es un llamado a mantener la mirada en Cristo Jesús, aun cuando los vientos arrecien. La oración es la herramienta más poderosa que Dios pone a nuestra disposición para invocar su ayuda en medio de las pruebas. Debemos orar constantemente. Y el ayuno también es parte de nuestra búsqueda del favor de Dios. En Mateo 17:21, ante una situación que los discípulos no podían resolver, Jesús les indicó que ciertas pruebas espirituales requieren oración y ayuno. Así que orar y ayunar son herramientas vitales ante la prueba. El Salmo 55, por su parte, nos habla de lo siguiente: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará por siempre caído al justo. Aquí Dios nos invita a soltar lo que pesa y entregar lo que nos duele. No dice, Él podría sustentarnos. Él dice que nos sustentará. Es una promesa firme. El justo puede caer, pero no permanecerá caído, porque Dios mismo lo levanta con su mano poderosa. Y 2 de Corintios, capítulo 4, en el verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea obra en vosotros cada vez una más excelente y eterno peso de gloria. Este verso nos ayuda a ver más allá del dolor y a entender que Dios está construyendo algo mayor que nosotros. En Él, Dios nos recuerda a través del apóstol Pablo que la prueba no es eterna, pero en cambio la gloria que produce sí lo es. Lo que hoy parece insoportable, mañana será parte de tu testimonio que glorifica a Dios. La tribulación es momentánea, pero la obra que Dios hace a través de ella es eterna. Demos gloria a Dios por eso. Oremos. Señor, gracias porque aún en medio de las pruebas estás presente. Fortalece nuestra fe, madura nuestro espíritu y usa nuestras experiencias para bendecir a otros. Que cada proceso nos acerque más a ti y nos haga semejantes a Cristo Jesús, en cuyo nombre hemos orado. Amén. Y bien, familia hermosa de Gospel at My Vintage Corner, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por compartir con nosotros en este rinconcito donde la fe en Cristo Jesús se siente como en casa. Se despide de ustedes su hermano y amigo Ferdinand Aponte Ramos, invitándoles a que, con el favor de Dios, nos sintonicen en nuestro próximo episodio. Que Dios les bendiga.